Shalom. Les saluda Ismael Salinas. Con Este es el Camino y Graciela Salinas. Y estamos contentos de poder estar con ustedes una vez más en este día. Y vamos a empezar un nuevo libro que se llama... El libro se llama Shemot, o lo conocemos también como Éxodos. Y la parashá también se llama Shemot. Shemot realmente quiere decir nombres. Y este se encuentra en Éxodos, capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 6, versículo 1. La Haftará está en dos partes. Bueno, decimos que está en dos partes porque los judíos Ashkenazi ven a Isaías 27, del capítulo 6, versículo 28 hasta el 13, y el capítulo 29, versículos 22 al 23. Y los judíos sefarditas leen a Jeremías, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 3. Y por último, el Brit Hadashah, los libros apostólicos, están en Hechos, capítulo 7, versículo 17 al 36. Ok, pues entonces vamos todavía explorando la línea, ¿verdad? Sobre dónde va llevando la línea. La simiente. La línea del Mesías, ¿verdad? Exactamente. Aquella simiente que en el jardín del Edén, el Señor hizo la profecía después de que entró el pecado al Edén y le dijo a la mujer que su simiente iba a destruir al enemigo que había introducido el pecado y que el enemigo le iba a morder el carcañano su simiente. Entonces estamos siguiendo esa semilla, esa simiente, esa generación, porque ahí va a venir nuestro Mesías. Sabemos que ya vino una vez, pero va a regresar una segunda vez para recuperar el dominio de la tierra, que fue una de las dos cosas que perdimos en el jardín del Edén. La otra cosa fue la comunión que tenían Adán y Eva con el Señor, con Dios. Esa comunión ya la recobramos. Si usted ya ha aceptado a Yeshua, a Jesús, en su corazón, se lo ha entregado, entonces usted ya tiene esa comunión con Dios. No necesita nada de por medio. El único mediador es Yeshua, Jesús. Y hemos recuperado esa comunión. Pero ahora necesitamos recuperar el dominio del mundo. Y mire cómo están las cosas en el mundo. Nos urge recuperar ese dominio. Amén. Entonces yo pienso que este libro de Shemot o Éxodos es único en el aspecto de que no vamos a poder pasar por muchos lapsos de tiempo, porque se trata más de la obra que el Señor hizo de una manera maravillosa y asombrosa para poder sacar un grupo de personas que cuando al salir ya no van a ser un grupo de personas, sino que van a ser una nación nueva que el Señor va a traer al mundo. Cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que los haría una nación y que los iba a hacer tan numerosos como las estrellas del cielo, en alguna ocasión dijo, o tan numerosos como el polvo de la tierra. Uh-huh. Y si lo pueden contar, pues entonces también podrán contar a su pueblo. Obviamente es muy difícil. Exacto. Pero como dices, no vamos a avanzar en tiempo mucho. Génesis fue un libro expansivo, fue un libro de un periodo de tiempo bastante largo. Sí, como desde Adán hasta que muere Jacob, como 2000 años. Y ahora el libro de Éxodo, de Shemot, va a ser un periodo que es menos de 100 años. Sí, claro. Menos de 100 años. Entonces vamos a explorar esto. Claro, ya pasaron algunos años, ya murió la generación de José, murió Jacob, murió José, murieron todos sus hermanos, toda esa generación que entró, aparte de los 70 que entraron a Egipto, esa generación ya murió. Y habíamos hablado acerca de cuántas generaciones se va a tomar
de que entran hasta los 400 años que van a durar ahí. Y yo dije 4 y lo sostengo, pero no voy a poder darles la respuesta por qué o explicar por qué hasta la próxima parashá, en Parashá Vaera. Entonces les voy a dar por qué dije 4 generaciones y ahora pude confirmar que sí, son 4 generaciones. Pero bueno, están ya ahí, ya se han estado multiplicando, han cambiado las cosas de ser un pueblo muy beneficiado o muy admirado, por decirlo así, porque era el pueblo de José, el salvador de su tiempo. Ahora ya han ido evolucionando las cosas, ya el faraón no es el mismo, ya también me imagino que es una tercera o cuarta generación de este faraón y no conoce, no se acuerda, realmente no le da crédito a lo que hizo José en aquel tiempo, obviamente ya por los 400 años que ya han pasado. Entonces ya estos como ya tienen más de 300 años de haber estado allí en la tierra de Egipto. Exactamente. Y claro que Dios, desde Jacob, Dios le había dicho, no te preocupes, vete a Egipto y yo estaré contigo y yo te haré regresar. Entonces él hizo esa promesa y han pasado ya un tiempo, pero si se recuerda, la Biblia dice que en el tiempo para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Entonces, si decimos que han pasado 300, 400 años, pues ni siquiera ha pasado medio día. Han pasado unas cuantas horas, de acuerdo al tiempo de Dios, que realmente no lo mide como nosotros lo medimos. En fin, este faraón tiene miedo, se asusta y debe de asustarse. Este es un pueblo poderoso, no solamente porque es numeroso, sino por el Dios que tiene. Y la gente habla de las proezas que han hecho desde Noé, el diluvio y todo lo que es, porque no había televisión, no había cine. Lo único que se podía hacer en aquel entonces era recordar todas esas historias de cuando fue el diluvio, antes del diluvio, desde Adán y Eva, estoy segura. Y una parte de las esperanzas, de la esperanza que tenía el pueblo, era esa promesa de que los iba a sacar de ahí para llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Y ellos, pues yo pienso que esa esperanza los llevaba hacia adelante. Y me imagino, es como nosotros, la esperanza que tenemos ahora de que el Mesías va a regresar y va a tomar el dominio de la tierra y todo esto va a cambiar. Y las cosas que estamos viendo van a cambiar. Así es que también nosotros debemos de vivir con esa esperanza y debemos de platicarla y transmitirla a nuestros hijos. Pues bien, como te decía, el pueblo creció, se multiplicó y ahora el faraón tiene miedo de que se vayan a asociar con los enemigos y vayan a luchar contra Egipto. Así es que manda matar a todos los niños menores de 2, bueno, no sé. Los varones, ¿verdad? Estamos varones. en particular lo que estamos hablando. Uh-huh. Y claro que nos hace recordar el tiempo de Yeshua, cuando también Herodes manda matar. Claro que aquí es algo diferente. Aquí el rey no importa quién es el niño. Todos los niños deben de morir, porque no quiere que se sigan reproduciendo. Aunque a las niñas las deja vivas. Y para mí. Eso es como tonto, porque si tienes 10 niñas y 2 varones, pues se pueden reproducir. Claro. Pero si tienes 10 varones y una niña, va a ser muy difícil. Va a ser más difícil que se reproduzcan, como en el otro ejemplo. Pero bueno, no sé qué estaba en la mente. Decidieron que los varones deberían de morir y los estuvieron matando, los aventaban al Nilo. Aunque también le decían a las parteras de que si estaban con el niño, lo mataran a los niños, si eran varones, y si eran una bebita, una hembrita, pues entonces que la dejaran vivir. Y bueno, ahorita
en Estados Unidos desafortunadamente tenemos una ley parecida. Y no es de que si es varón o que si es hembra, pero sí es de que si el niño, si hay un embarazo, independientemente en algunos lugares, independientemente si es un embarazo del primero, segundo o tercer trimestre, y ese niño es un niño no deseado, no planeado, entonces está bien que también lo maten. El faraón tenía miedo de que se hicieran más numerosos. Herodes tenía miedo de que naciera un rey que le fuera a quitar el trono. ¿Nosotros de qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos que matar a esos bebecitos en el vientre antes de que nazcan o aún en el tercer trimestre después de que nazcan? Es una de las razones que nos urge que venga el Mesías y tome dominio de este mundo. Para restaurar todas las cosas. Para restaurar todas las cosas. Gracias a Dios, en aquel entonces las parteras, si menciona su nombre, para mí es significante que mencione el nombre, porque muchas veces no lo mencionan más aquí. Imagínense, si es un pueblo muy numeroso, de millones, nada más menciona a 2 parteras, Cifra y Púa. ¿Por qué? Pues no sé, pero obviamente ellas obedecieron a Dios tanto que Dios puso el nombre aquí. Y no solamente eso, sino que las bendijo a ellas también. Les dio favor y les dio familia. Exactamente. Y fueron bendecidas, como tú lo acabas de decir. Pero bueno, dentro de esos niños, en esa época, donde estaba el caos, donde los bebecitos varones no eran bienvenidos, nace Moisés. Cómo se embaraza y es de la tribu de Leví. Aquí estamos viendo que es hijo de Amram y de Jacobet. Entonces podemos ver que es como la tercera generación después de Leví. Y ella es una generación arriba porque era hermana del padre, o sea, era tía. Sí, exacto. Era tía de Amram. Pero bueno, de esta tribu de Leví nace Moisés. ¿Cómo es que Dios planea todas las cosas, orquestra todo, organiza de tal forma que se da para que su plan pueda salir adelante? Y vemos que se embaraza, tiene al bebé y nadie se da cuenta. Y me refiero a que nadie se da cuenta porque no matan a Moisés inmediatamente después de nacer. No sé que lo hayan intentado o que no lo hayan intentado. Lo tenía escondido, sabemos. Pero por 3 meses lo escondió y ya después de 3 meses ya no pudo esconderlo más. Es cuando decide entregárselo a Dios. Y yo pienso que ha de haber sido algo súper difícil. ¿Y por qué digo entregárselo a Dios? Porque estoy segura que ellos tenían mucha fe por varias razones. Pues es interesante. En primer lugar, lo que hace es no es como que lo arroja al río para deshacerse de ese niño o que se lo quita a alguien, sino que es puesto en un arca para salvación. Es una manera de mostrar que el Señor es el que está trayendo salvación y pone al niño allí como dejándolo para que vaya, que la corriente se lo lleve al río, lejos del peligro. Y parece, es irónico, ¿no? Porque cuando piensas tú, pues se va a ir lejos del río, entonces quizás lo vea otra familia mucho más allá que no tenga nada que ver con el ambiente, sí, es donde está el faraón y todos sus trabajadores, pero nace allá lejos y quizás me lo vayan a criar y vaya a poder vivir. Sin embargo, corre y lo lleva en la fuente del agua. ¿A dónde? Al pie de donde está la hija del faraón. Así es. Este niño, yo me recuerdo del versículo que dice, desde el vientre te conocí. Ya tenía los planes, ya lo conocía. El Señor conoce nuestro corazón desde el vientre. Y no es casualidad que el corazón es uno de los órganos que empieza a funcionar desde muy temprano en el embarazo. Y Dios conoce nuestro corazón. Entonces yo pienso que eso es un factor
determinante porque el Señor escogió a Moisés para este trabajo. Y tenía que entrenarlo para el trabajo que le iba a dar. Entonces el mejor entrenamiento iba a ser en la casa del faraón. Porque si creció ahí, pues entonces iba a tener entrenamiento militar, entrenamiento, no sé, de arquitectura, para poder construir el Mishkan. Todo lo que Moisés necesitó. Un gran líder. Para ser líder, para ser del Mishkan, etcétera. Todas las habilidades y destrezas, él las adquirió con el faraón, en esa casa, creciendo como príncipe. Era un plan, pero a su tiempo tenía que ser la otra parte del entrenamiento. ¿Y qué pasa? Bueno, pues como no está con su pueblo, no escucha las historias de su pueblo, porque está creciendo en la casa de Egipto, en la casa del faraón. Entonces tiene ese entrenamiento de habilidades y destrezas y ahora es tiempo de que se vaya de ahí para tener el entrenamiento de las historias de lo que Dios ha hecho y puede entender el poder de Dios y cómo Dios tiene planes y cumple promesas. ¿Y a dónde va para ese entrenamiento? A Madián. Con el al sacerdote desierto. Madián. ¿Y quién es Madián? ¿Quién es? Pues no me acuerdo. A ver, dime tú, ¿quién es? Madián es un pueblo, claro, y viene de hijo de Ketura o Setura, que es esposa de la Abraham. familia. Entonces es parte, así es que como era sacerdote del Eterno, él sabía las historias de su padre, de su abuelo, otra vez, ya no venimos por la línea de Jacob, Isaac, pero sí venimos por la línea de Abraham con la esposa Setura o Ketura, que tuvo a este niño. Entonces este sacerdote, estoy segura, porque él era un sacerdote del Altísimo, sabía las historias, y entonces el tiempo no es casualidad que salvó a las muchachas, que lo invitaron a su casa, que le dieron a una de las muchachas para que se casara, que tuvo su bebecito, que se quedó ahí trabajando. La Biblia nos dice todo eso, no nos dice qué pasaba día a día cuando no estaba cuidando las ovejas, pero estoy segura que estuvo escuchando muchas de las historias del sacerdote de Madián, su suegro, Jetro, y ahí fue donde recibió la segunda parte del entrenamiento para poder llevar a cabo su misión. Aparte, la obra que tenía era de pastor. Y qué más significante no es para el pueblo de Dios, porque el Señor siempre nos compara a nosotros como ovejas. Y que necesitan un pastor para que vaya guiándolos y llevándolos a los lugares donde necesite estar esas ovejas. Absolutamente. Entonces otra vez no es casualidad que Moisés se haya criado primero como príncipe entre riquezas y la abundancia, y luego el ser humilde para venir a ser un pastor y conocer el otro lado de la moneda, para tener un entrenamiento completo. Y bueno, mientras está ahí, el Señor se acuerda y empieza a andar su plan. Yo pienso que ya una vez que dijo, ok, Moisés ya está listo con sus 2 entrenamientos, vamos adelante con el plan, y se le aparece a Moisés en la zarza. ¿Y en dónde se le aparece? En el monte Sinaí. En el monte Horeb. Monte Horeb, ok. Que, bueno, es como dice aquí en la versión, la Biblia de las Américas. También tengo abierto la versión de The Tree of Life. Y en los dos dice la montaña de Dios, Horeb. Que alguna gente dice que es sinónimo de Sinaí, como tú lo habías dicho. Aunque es porque está en la península de Sinaí. ¿Y hoy en día le llaman qué? Que piensa mucha gente que es el Carcón. Carcón. El monte Carcón. Y bueno, les muestro una fotografía. Aquí en la fotografía que están viendo en estos momentos, estamos ahí al pie de la montaña. Atrás se ve la montaña. En esta área de aquí, este es el monte Carcón.
Cuando ustedes hacen Google para el monte Sinaí o el monte Horeb, van a ver que se ve muy parecido a esto. Es una montaña grandísima, enorme. Entonces estamos al pie de la montaña alabando al Señor y esa Torá que tenemos desenrollada completamente, hicimos un semicírculo para alabar al Señor con música, alabanza, cantos, mientras tomábamos esa Torá. Esa Torá tiene más de 500 años y perteneció precisamente a Moshe, pero no Moshe, el de la... el profeta de Dios. El profeta de Dios, pero era el arqueólogo con el que fuimos, que también se llama Moshe. No me acuerdo de su apellido. Bromstein. Entonces, ese es el monte Horeb o el monte Sinaí que está en la península de Sinaí. Y mantengan eso en mente porque esta es una montaña importante. Tenemos un territorio bastante pequeño en Israel, entonces el mismo sitio, ahí pasan muchas cosas. Vamos a ver posteriormente que cuando salen de Egipto, se paran y ahí es donde reciben los 10 mandamientos. Vamos a ver también que posteriormente, cuando necesitan agua, andan por ahí cerca y es en una piedra del monte Horeb donde saca el agua. En fin, es increíble cómo en un solo lugar pueden pasar varias cosas. Es interesante. Y pues bueno, Dios habla con Moisés, le dice su misión, lo que tiene que hacer y qué es lo que dice Moisés. Pues no puedo hablar muy bien porque soy tartamudo. Pues no se sentía Tengo confiado. Una lengua muy pesada. Y bueno, pues entonces Dios tiene la respuesta para todo. Dios le dice... Entonces, voy a enviar a tu hermano Aarón. Que habla muy bien. Él sí habla muy bien. Que Moisés empieza a decirle, pero yo no sé hablar, pero yo no, si me preguntan cuál es tu nombre, y Dios ya tiene respuesta para todo porque ya tenía su plan bien Le quitó todos los elegido. peros. Le quitó todos los peros. Y le da las instrucciones de que se regrese, busque a los ancianos, y eso es algo que quiero hablar la próxima parashá de los ancianos, porque quiero que veamos de las diferentes tribus en qué generación estamos, y especialmente la tribu de Judá, y quiénes son los príncipes, o los jefes, o los ancianos de Israel, que eran los sinónimos que se utilizaban para definir o distinguir a los líderes de cada una de las tribus. Para mí era importante reconocer que el Señor le dijo qué es lo que iba a hacer y qué iba a decir. Entonces cada paso el Señor le fue dando esta palabra a Moshe y le dice, muy importante, dice en el capítulo 4 del libro de Shemot, versículo 22, dijo, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y entonces allí nos deja saber que el Señor piensa del pueblo de Dios como su primogénito. Y esto, pero también esta expresión, mi primogénito, nos hace pensar del Hijo de Dios, que es su primogénito, y es el único que Él tiene, que vino a tomar el lugar para ser un profeta igual como Moshe. Entonces, dice, y el Señor lo dice luego a través de otros tiempos, más luego en la historia, dice que el Señor le dijo, tendrán otro profeta como Moshe, y a él van a escuchar. Exactamente. Y pues no sé si es exactamente esto a lo que te estaba refiriendo. Así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, el versículo 22. Y si vamos un poquito más adelante, en el versículo 23, dice que al otro primogénito, a tu primogénito, al primogénito de Faraón, Egipto, que lo iba a matar porque había dejado ir a mi primogénito. O sea, a Israel no lo dejaste ir y es mi primogénito, entonces yo voy a matar a tu primogénito. Ya está ahí
haciendo la profecía de la 10ª plaga. No le dice, mira, voy a hacer todas estas plagas y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero solamente se va hasta la última, porque ya sabe, incluso él iba a endurecer el corazón del faraón para poder mostrar todo su poder por sobre los dioses de Egipto. Y yo creo que era en el plan de Dios de llevarlo poco a Moshe, encaminándolo hacia en la misión, porque si le desglosaba todo en detalle, quizás le diera temor a Moshe. Dice, mira, todas esas cosas van a pasar y todavía pensar que Dios nos va a dejar salir o va a dejar al faraón que nos deje ir, siendo que no había ejército, no tenían armas, no eran una nación todavía y no tenían gente preparada para toda esta lucha. Para pelear, exactamente. Y pues bueno, el Señor les dice, preséntate, primero convence a los jefes, porque tienes que tener al pueblo detrás de ti. Exacto. Y van y hablan con los jefes. Para esto Aarón es instrumental, porque Aarón estaba en medio del pueblo y conocía quiénes eran los jefes. Así es que si eran, aun cuando quizás vemos que Moshe estaba discutiendo o negándose con Dios a hacer lo que le pedía, al final pues es algo muy sabio, porque Aarón le abre la puerta con los jefes, que Aarón era parte del pueblo, y no sé cómo el pueblo a ese momento veía a Moshe, que fue príncipe, se crió por acá, que mató al egipcio, que huyó. No sé cómo lo veían, pero fue muy bueno que Aarón estuviera con él. Ahora bien, pues sí, lo que iba a decir es que habíamos hablado de los príncipes de los jefes del pueblo. Aarón es el primogénito de Leví. Y entonces sí. Entonces él era uno de los mayores, él era uno de los príncipes. Y Moshe, aunque puede decir, yo soy su hermano, yo soy parte de ustedes, como dijiste tú, fue criado con los egipcios, aparte que era el chiquito, era el bebé de la familia. Entonces, pues, ¿quién iba a tener más autoridad o más fuerza en su palabra, sino que Aarón? Y bueno, convencen a los jefes, convencen al pueblo. Me imagino que unos hasta se alegraron. Me imagino que quizás algunos de ellos habían estado orando constantemente para que Dios ya llegara y ya les trajera esa salvación que había prometido, que ya los llevara a la tierra que fluye leche y miel. Como pienso también muchos de nosotros hoy en día estamos orando que ya regrese Yeshua y que ya tome el dominio. Convenció a los jefes y van Aarón y Moshe enfrente del faraón, y claro que el faraón le dice, de ninguna manera, no los voy a dejar ir. Parece que no tiene nada que hacer, nomás estar ahí queriendo pasear y festejar y cuánta cosa. Obviamente no tiene suficiente trabajo. Entonces te voy a dar más trabajo. No más paja, vas a tener tú que recoger tu paja y a seguir haciendo el mismo número o la misma cantidad cuota, de ladrillo. De ladrillos. Y pues se molestan los jefes, porque le empiezan a ver más sufrimiento, pero no saben que ya Dios había predecido que esto iba a pasar y era parte del plan para poder usar todas las plagas. Y que las plagas, bueno, esas las vamos a ver en siguientes parashá. Vamos a ver cómo cada una de las plagas representa a uno de los dioses egipcios. Y entonces, todos esos dioses que eran alabados por ese pueblo vienen a ser derrotados por un solo Dios, poderoso, omnisciente, omnipresente y que ama al pueblo de Israel. Termina la parashá con la oración de Moshe, diciendo por qué hiciste eso, qué mal te hemos hecho, cómo vamos a poder liberar a su pueblo. Y bueno, la respuesta de Dios es una confirmación de que ahora lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra, pero no con las manos vacías. Ya había predicho antes de que les iba a encontrar
gracia delante del pueblo y lo iba a despojar. Así es. Entonces, acuérdate, tus oídos oirán detrás de ti una palabra diciendo, este es el camino, andad en él, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. Hasta la próxima. Este es Ismael Salinas. Y Graciela Salinas. Deseándoles Shalom Alejem. Shalom.